Esto atribuye una importancia fundamental. Perdón que aquí, nada más déjenme leer. Una importancia fundamental al espacio y considerar la importancia del tiempo del día a día. Buenas tardes. Les saluda Oscar Rubén García Reyes, director de Inclúyeme. Bienvenidos a esta mesa de diálogo. ¿Qué onda con tu tiempo? Estamos muy contentos de estar aquí para conversar sobre la importancia del tiempo y por medio de las personas que nos acompañan, este día conocer sus puntos de vista desde las áreas de trabajo que tienen y las actividades que desarrollan. Nos acompañan en la mesa de diálogo y damos la más cordial bienvenida al licenciado Leví Aparicio Hernández, licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde abordó las líneas de investigación de jóvenes y su experiencia religiosa, el movimiento cultural hip hop en México, así como la historia del municipio de Chimalhuacán, docente en escuelas de media superior y superior, miembro fundador de la Asociación Interdisciplinaria para la IDA y miembro activo de Aritmética. Además, estamos arrancando un proyecto ahí en conjunto. Bienvenido, Leví. También damos la bienvenida al licenciado César Manuel Villagómez González, licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, diplomado en logoterapia y análisis existencial, 25 años impartiendo clases en el área de ciencias a nivel bachillerato y licenciatura, elaboración de material didáctico, donde ha desarrollado 4 libros: Química 1, Química Analítica, Apuntes de Biología para Bachillerato e Introducción a la Estadística. Conferencista reconocido por el CONACYT desde el 2005. Gusta impartir pláticas y conferencias de temas de actualidad que complementen la formación académica de los jóvenes, tratando de hacerlo en un formato que aumente su interés y gusto por asistir a este tipo de divulgación de conocimiento. Asesor de tesis en las áreas de enfermería, pedagogía, ingeniería y biología. En la actualidad encargado de área de ciencias del Instituto Universitario Anáhuac. Muchísimas gracias por su participación. También damos la más cordial bienvenida a la licenciada Beatriz Navy León Ramos, licenciada en Psicología Laboral. Además estudió la licenciatura de médico cirujano en la Universidad La Salle. Se especializa en orientación humanista y sensibilización grupal por el Instituto Humanista Psicoterapia Gestal. Egresada de la licenciatura en Psicología Laboral por la Universidad Salesiana. Ha sido directora del área de capacitación gerencial y consultora en el área de formación de personal desde el 2003. Cuenta con más de 25 años de experiencia al frente de grupos como conferencista y facilitadora de procesos de aprendizaje. Facilitadora de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia desde abril del 2011, impartiendo conferencias y talleres dirigidos al sector empresarial, gubernamental, educativo, padres y madres de familia, asociaciones civiles y asociaciones religiosas, en temas de prevención del delito, cultura de la legalidad, monitoreo de ministerios públicos y juzgados cívicos, ética e integridad empresarial y empoderamiento comunitario. Muchísimas gracias por su participación. También damos la bienvenida a Estrella Pérez Delgado, tiene 19 años de edad y actualmente estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y tiene un proyecto de venta de bisutería y disfruta mucho de aprender nuevos idiomas. Así que bienvenidos a todos, de verdad que es un placer que estén aquí. Y pues ya para no dar más vueltas, vamos a hacer de la siguiente manera. Va a haber una primera intervención donde les pedimos por favor que nos hablen de la reflexión sobre el uso y significado de las redes sociales entre los jóvenes. Para este tiempo tendrán 7 minutos para que puedan hablarnos de eso. Y le pediríamos a la licenciada Beatriz que nos haga favor de abrir esta mesa de diálogo, por favor. Hola, muchas gracias, Oscar, por la presentación y gracias a Inclúyeme por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Pues vamos a iniciar con esto que Oscar nos decía, las redes sociales y las juventudes. Si me lo permiten, voy a compartir brevemente pantalla, no voy a quitar mucho el tiempo. Bien. Lo primero que quiero que compartamos antes de ver los usos de las redes sociales y el impacto que puede tener en las juventudes es hablar sobre la virtualidad. Cuando hablamos de virtualidad, no hablamos de algo
incorrecto o de algo falso. Cuando hablamos de virtualidad, solo hablamos de un ambiente en el que desarrollamos ciertas habilidades e interactuamos con ciertas personas. Entonces, ese es el primer punto que quería compartirles a ustedes. El que algo sea virtual no quiere decir que no exista o no quiere decir que sea falso. El que algo sea virtual solo me habla de un ambiente diferente, de un ambiente distinto que no es el ambiente cotidiano en el que nos relacionamos. ¿Qué utilidad tienen las redes sociales para las juventudes y para todas las personas que las utilizamos? Pues van desde una utilidad de mera diversión, utilizarla para distraerme, para pasar el tiempo, para salir un poco de la rutina, una utilidad de obtener información. Sabemos que a través de las redes sociales tenemos la información a la mano de cualquier tema, de cualquier ámbito. Y otra utilidad que podemos dar a las redes sociales y que es cierta es la interacción. Y me detengo en esta parte de que es cierta, porque a veces las personas, sobre todo que no nacimos en esta época digital o que ya somos más grandes, solemos menospreciar la interacción que se realiza o que se lleva a cabo a través de las redes sociales. En las redes sociales tenemos contacto con otras personas y las juventudes toman como real la interacción que tienen a través de sus redes sociales. Verdaderamente contactan con la otra persona, sea la red social que sea, le conocen, interactúan, comparten. Es a través de las redes sociales donde se generan los propios simbolismos para comunicarse. Las personas, las juventudes, han integrado una nueva forma de hablar y de dirigirse a las otras personas por medio de dibujos, por medio de expresiones, por medio de videos. Señalan y reflejan el cómo se sienten. Cuando mandan un emoticón, cuando mandan un sticker, están comunicando qué es lo que sienten en ese momento. Y para ellos, para las juventudes, así como para varias personas que utilizamos las redes sociales, tiene un significado real. Y es importante entender el significado de los simbolismos en la interacción, en la comunicación que tenemos con las otras personas. Las emociones que se despiertan durante la interacción con la otra persona en redes sociales son emociones válidas. En redes sociales yo me puedo decepcionar de una persona. En redes sociales puedo terminar una relación. A través de las redes sociales puedo iniciar otra. A través de la interacción de redes sociales llega al punto que puedo empezar procesos de duelo. En las redes sociales yo logro generar toda esta dinámica relacional y para las juventudes son esenciales las interacciones que se provocan en estas redes sociales. Les decía que a veces la adultez o los adultos no consideramos la validez de esta interacción y decimos, ay, está perdiendo el tiempo en el celular. No, está generando amigos, amigas, está socializando. Y recordemos que no hay una etapa más dinámica en la socialización que la juventud. Ese tiempo de contacto, esa socialización es real, pasa y es importante para la persona que las vive. ¿Qué propósito tiene la red social? Bueno, eso dependerá de cada persona, del tiempo que le invierta. Lo cierto es que la juventud invierte más de 9 horas al día frente a la pantalla dentro de las redes sociales, lo cual me indica que tiene un propósito importante y relevante para su vida. ¿Qué vamos a hacer como adultos? ¿Quitarles los aparatos? Tenemos que entender que la realidad en la que nacieron nuestras juventudes es esta, una era donde ya existe internet, una era donde hay aplicaciones, donde hay conexiones, donde hay la posibilidad de hablar en un tiempo inmediato con una persona que está del otro lado del mundo. Y nosotros no podemos apartarlos de esa realidad o no podemos negarles esa realidad.
Lo único que sí podemos hacer como adultos es enseñarles un propósito real del uso de las redes sociales. Si bien la red social es un medio para que te diviertas, pues no puedes pasar todo el día divirtiéndote, ¿verdad? Hay momentos para divertirte, hay momentos para educarte, hay momentos para convivir con la familia de persona a persona y cada momento es importante. Y cada momento tiene un lugar y tiene un espacio. Eso sí podemos hacer los adultos frente a este uso y este significado que le dan las juventudes a las redes sociales. Mostrarle que la interacción no se puede limitar solo al ambiente virtual, que también es importante la interacción personal. El cómo lo hacemos determina si mi juventud se convence o si me tira de loco o de loca como adulto. La forma en la que le comunico las otras formas de interactuar y cómo podemos regularnos en los tiempos, pues va a determinar si el joven me escucha o si el joven me ignora o si con lo que le digo estoy molestando al joven, que también lo puedo hacer, ¿ok? Para manejar las redes sociales se requieren habilidades y es importante que los jóvenes dominen esas habilidades. Es importante que hoy las juventudes sepan en dónde tienen que buscar para, si quieren ver una fotografía de alguien, pues abro Instagram. ¿Dónde puedo opinar y saber qué tipo de opiniones vertir? Pues abro Twitter. ¿Dónde puedo compartir memes o compartir cosas más de la cotidianidad? Pues abro Facebook. ¿Dónde me voy a encontrar videos graciosos o videos que me informen sobre algún tema? Pues abro TikTok. Pero todas estas habilidades que se generan, desde subir un archivo, editarlo, abrir un chat, es necesario y oportuno que nuestras juventudes desarrollen las habilidades. Y para que las desarrollen en este mundo digital, pues tenemos que dar el tiempo necesario y oportuno para que así lo hagan. El mundo actual exige habilidades tecnológicas, exige habilidades digitales y a través del uso de redes sociales, nuestros jóvenes desarrollan esas habilidades. Se ha descubierto que hay un nuevo grupo de sinapsis. Las sinapsis son las conexiones que hay entre las neuronas para desarrollar determinada tarea. En esta era digital, los seres humanos que nacimos en esta era digital, ya conformamos nuestros cerebros de manera diferente. Por eso es que ustedes ven que los niños y las niñas dicen, ya nacen con el celular, porque neurológicamente ya estamos adaptando nuestros cerebros a esta época. Y por último, cierro con lo siguiente, el tiempo. Les decía yo que los jóvenes invierten gran cantidad de su día, 8 horas al día como promedio, en redes sociales. ¿Qué tiempo es el mejor? Eso lo determina el adulto. ¿Y cómo lo determina el adulto? Sobre todo con el ejemplo. Los adultos les damos a nuestras juventudes el ejemplo del tiempo oportuno para el uso y la inversión en redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si decirte licenciada o doctora o mejor Beatriz. Mejor Naiví, Oscar, por favor. Bueno, está bien, Gracias. Naiví. Naiví, pues estuvo buena la bofetada, híjole, es el ejemplo, ¿no? Con el que tenemos que ir modelando este tema de las redes sociales. Además de que esta necesidad de comunicación, pues la hemos tenido desde siempre. O sea, yo me acuerdo hace 30 años en la secundaria, pues era el chismógrafo, ¿no? O sea, necesitábamos estar en comunicación con los otros, ¿no? No es algo nuevo, o sea, digitalizar de jóvenes ha existido toda la vida, toda la vida. Ahora es de manera distinta, pero sí, muchísimas gracias. Y ahora le pediríamos al licenciado César que, por favor, si nos puede ayudar con su intervención. Claro, bueno, antes que nada, buenas tardes y agradezco el que me hayan invitado a esta mesa, a este foro. Es la primera vez que lo hago, espero que no sea la última. Y vaya, qué interesante lo que acaba de mencionar la profesora. Yo me quedé ahorita asombrado y atrapado en los conceptos que nos dio, en el hecho de que
Es una realidad, las redes sociales son una realidad, y evidentemente son una necesidad en la actualidad, ¿no? Si no fuera así, no estaremos ahorita por este medio contactándonos. Bueno, a final de cuentas, yo siendo profesor de ciencia, voy a contextualizar mi forma de mostrar las cosas, ¿sí? Desde esta perspectiva. Creo que se congeló un poquito la pantalla. Ok, ahí estoy, ¿no? Entonces, primero, aquí creo que las dos palabras claves es tiempo y redes sociales, ¿sí? Las palabras claves dentro de todo este glosario que la profesora nos acaba de mencionar, ¿no? Primero, el tiempo es una magnitud física que representa la sucesión de una serie de eventos o de cambios. Es decir, el tiempo como tal no es una invención del hombre. El tiempo está ahí, ha existido y existirá como tal. Lo que sí es una invención del hombre es la forma en que medimos e interpretamos el tiempo. ¿Sí? Ejemplo, bueno, las unidades de tiempo que todos conocemos, no se me preocupen, no es clase, no va a haber examen al final, no se me espanten, si no se los empieza a ir la gente. Lo que sí inventamos nosotros es la forma de interpretar el tiempo, del concepto de pasado, presente y futuro. Entonces, esta parte sí la inventamos nosotros para relacionarnos con el concepto de tiempo. Aparte, nosotros asociamos el concepto de tiempo a nuestra parte biológica, a lo que llamamos vida, es mi tiempo. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir esto? Nuestra vida, nuestro tiempo, como ese periodo demasiado breve, desafortunadamente, en el cual nosotros existimos en este plano como entes biológicos. Eso lo vamos a entender como nuestra vida, nuestro tiempo. Y por ende, nosotros podemos definir como entes biológicos que tenemos un pasado, un presente y tendremos un futuro. Obviamente, dentro de estos intervalos, el más importante es el presente, por lo ya consabido. El pasado ya fue, no puedes hacer nada por cambiarlo. El futuro es incierto, ¿sí? Y no está definido. ¿Cuál es el tiempo que realmente, o el intervalo de tiempo que nos preocupa ahorita? Es el presente, ¿sí? Y para ello, para enfocarme más en el tema, la pregunta es, ¿qué onda con el tiempo presente de los jóvenes en la actualidad, asociando este concepto de redes sociales? Es más, quisiera plantear una pregunta todavía mucho más puntual, ¿sí? Podemos establecer esta pregunta: ¿cuál es el rol de la tecnología, particularmente las redes sociales, en el tiempo libre de los jóvenes? Entonces, ya aquí estoy sacando conceptos un poquito más puntuales. Para tratar de realizar un análisis, obviamente desde la perspectiva de un profesor que convive mucho con adolescentes, hay que definir que el tiempo libre o el tiempo de ocio, que repentinamente esta palabra ocio la malentendemos, ¿no? O sea, es un tiempo libre nada más. El tiempo libre o el tiempo de ocio es el o los periodos del día en que un joven no tiene asignado una ocupación o tarea obligada. ¿Sí? Cualquier intervalo del día que el joven no tenga una tarea asignada es su tiempo libre y puede estar repartido a lo largo del día. Esto es lo que a continuación voy a mencionar, es tomando como referencia mis alumnos, que son básicamente secundaria y bachillerato, y que entran en el concepto de jóvenes. Un día tiene 24 horas, ¿sí? De las cuales los jóvenes de secundaria y los jóvenes de bachillerato, 7 horas aproximadamente son estimaciones, son aproximaciones. 7 horas las pasan en la escuela. 2 horas son el tiempo que invierten en vestirse, trasladarse a la escuela, tanto de ida como de regreso. Entonces, 7 horas en la escuela, 2 horas para trasladarse a la escuela, 4 horas de actividades ya sea en casa o tareas escolares, 7 horas de descanso que recomiendan, algunos dicen que deben ser 9 o 10, yo pongo como una media de 7, con lo cual los jóvenes tienen ocupados un total de 20 horas con tareas asignadas. Evidentemente estoy hablando de alumnos que son estudiantes, ¿sí? O jóvenes que son estudiantes. Obviamente, al tener ocupadas 20 horas, les da un tiempo libre, un tiempo de ocio, de 4 horas. Es decir, una sexta parte de su día es tiempo libre para ellos, una sexta parte. Este tiempo libre el joven lo puede utilizar en actividades lúdicas, creativas, de relajación, socialización, como nos acaba de mencionar la profesora, que no le generen estrés y que le den sobre todo un bienestar. Esa es la función del tiempo libre. Ciertas actividades que nos hagan sentir bien, ¿sí? Obviamente, si un joven dedica su tiempo de ocio a algo que le produzca placer, como es las drogas,
pero no le genera un bienestar, no está haciendo buen uso de su tiempo libre. Lo que acabo de mencionar nos puede llevar a algunas ideas un poquito tergiversadas, un poquito equivocadas, como que pueden ser que tiempo libre o tiempo ocioso es tiempo, pero tiempo de ocio es tiempo desperdiciado. Estás de ocioso, estás desperdiciando tu vida. No, eso no es cierto, ¿sí? Con esto también se estigmatiza a la tecnología y a sus características como una de las principales causas del desaprovechamiento del tiempo libre y no libre. Totalmente falso. La tecnología no es la culpable, vuelvo a insistir. Gracias a esa tecnología tenemos esta reunión y además estamos optimizando nuestro tiempo. No estamos gastando tiempo de traslado. Podemos tener la idea de que esas 4 horas, como lo acaba de mencionar la profesora, son mucho más. ¿Sí? El joven tiene 4 horas de tiempo libre, pero la maestra nos acaba de decir que el joven llega a pasar 9 horas. ¿De dónde caramba sacan esas 9 horas? Pues obviamente de sacar tiempo, ¿sí? Que está destinado a este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, corrigiendo, el tiempo de ocio no es tiempo perdido. La tecnología no es la culpable de perder el tiempo. No es que alguien se la pase todo el día pegado al celular, pero sí al pendiente de. Y esto sí pasa con los alumnos. No están pegados, digo, físicamente es imposible, el teléfono necesita recargar y todo ese tipo de cosas, pero sí los jóvenes sí están al pendiente de su celular. Tan es así que se está generando ya una condición en la que la persona cree y asegura que su celular sonó y lo sacan, no me llegó nada, ya escuchan un celular que no existe. Esta ya está siendo una problemática bastante complicada. Sin embargo, es una realidad que los jóvenes no están dando un uso apropiado a su tiempo libre, ¿sí? Enfocándolo a las redes sociales en muchos casos, que como decíamos es una muy buena alternativa. Sin embargo, el joven, por este uso, y veremos más adelante, bueno, lo mencionaré, sobre todo más que un uso, un abuso de las redes sociales, ¿sí? Realmente no está aprovechando bien su tiempo libre, su tiempo de ocio. La pregunta es, ¿cuándo es un uso equivocado? ¿Cuándo podemos decir que alguien ya no está usando correctamente algo? En este caso, las redes sociales o cualquier otra cosa, Dicen, cuando una actividad me impida o limite realizar otra actividad importante, en ese momento ya es un uso equivocado. Puede alguien tener una afición muy grande por la lectura, que todos fomentamos, todos los maestros fomentamos, el alumno debe de leer. Pero si tengo un alumno que se la pasa 14 horas leyendo y eso le aísla de hacer otras cosas, este hábito tan bueno que es la lectura se vuelve ya en un uso equivocado, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, el uso equivocado de algo es cuando ya te limita a hacer otro tipo de situaciones, ¿sí? No es lo mismo usar que abusar, ¿sí? No es lo mismo usar el gusto por la lectura que abusar del uso de la lectura. No es lo mismo usar una red social para interactuar, para socializar, para conocer, para aprender, que abusar de ellas, ¿sí? Ahí es cuando está la problemática. Y es aquí donde el uso de las redes sociales se convierte en algo positivo. Irónicamente, en algo, pero no positivo. Cuando estamos hablando de un abuso, la red social deja de ser algo no positivo. Curiosamente, muchas veces el abuso de las redes sociales nos aísla. Un ejemplo claro, ahorita estamos teniendo una interacción muy agradable, pero falta la cuestión del rol de socializar con la persona. Sí se puede platicar muy a gusto por aquí, pero al final de cuentas falta estar delante de la persona para analizar su lenguaje no verbal, como dice, para saber si estoy incomodando, si la persona está a gusto conmigo. La red social nos limita un poquito en eso. Aunque bueno, se está generando la creatividad con las imágenes, con emojis y ese tipo de situaciones, ¿sí? Además, las redes sociales tienen una parte nociva, nos exponen a nuestras familias, ¿sí? Hemos dicho que la delincuencia ya está al pendiente de Facebook para ver qué presumes o qué dices a la sociedad que tienes cuando te vas de viaje, te expones a ti, te expones a tu familia y sobre todo porque todavía se genera un alto nivel de anonimato en las redes sociales. Realmente muchas veces no tenemos la seguridad de con quién realmente estamos interactuando. Un uso adecuado del tiempo libre en los jóvenes minimiza el abuso de la participación de las redes sociales. Las redes sociales deben de quedar como una alternativa, muy buena, pero como una alternativa más. Aquí el problema es el abuso de las redes sociales. Quisiera dejar hasta aquí esta parte de mi intervención para no consumir más tiempo del que me corresponde.
Muchísimas gracias, licenciado César. De verdad que conceptualización del tiempo es complejo, ¿no? Y de dónde salen tantas horas. Sin embargo, sé que el tema es sobre los jóvenes, pero lo mismo nos pasa a los adultos, ¿no? Y ya también hay estudios de cuántas horas se pasa un adulto y deja otras cuestiones como su trabajo, su vida familiar y muchas otras por estar ahí, ¿no? Pero bien, muchísimas gracias. Le voy a pedir a mi colega, es mi colega porque estudiamos en la misma universidad, en la Escuela Nacional de Antropología, a Leví Aparicio Hernández, si puede dar su participación, por favor, Leví. ¿Qué tal, Oscar? Pues gracias a todos los asistentes, gracias por la invitación. Bastante interesante las exposiciones. Me armé un pequeño guioncito sin tener muy claro hacia dónde íbamos a llevar la plática, qué es lo que iban a decir los otros ponentes. Y bastante interesante, ¿no? Como exponía el profesor Villagómez, teorizar respecto al tiempo o empezar a pensar respecto al tiempo me parece una de las cosas más deliciosas que puede haber, ¿no? Justamente el tiempo está ahí, es movimiento y hemos sido solamente nosotros los que hemos llegado a ponerle una cuestión de medición. En algún momento en la universidad nos decían, el tiempo sensorialmente no siempre dura lo mismo, ¿no? Y el ejemplo que nos ponían los profesores, hay materias que se nos parecen eternas, ¿no? Y duran exactamente los mismos 40 minutos y hay materias que se van como nada y parece que ha sido un parpadeo, ¿no? Y eso nos pasa mucho en las redes sociales o en estos medios digitales. De pronto tú dices, voy a ver 5 minutos el celular, videos o no lo sé, ¿no? Y de pronto te fuiste y esta sensación de tiempo no ha transcurrido en ti, sientes que ha sido un parpadeo, cuando te das cuenta ha pasado 40 minutos, una hora, y eso me parece bastante interesante. No sé si a ustedes les suceda, a mí sí me sucede la cuestión sensorial, les decía a mis alumnos, hay ocasiones que digo los 5 minutos más y me duermo y es una hora y siento que acabo de cerrar los ojos. Y hay ocasiones que siento que descanso mucho tiempo y ha pasado apenas un par de minutos. Sensorialmente el tiempo también es bastante interesante cómo se percibe. En otra de las cosas, me parece también muy interesante lo que decía Naivi, la licenciada Naivi, cuando en su presentación le pone juventudes. Definitivamente que no hay una sola forma de vivir la experiencia a través de las redes sociales y con los medios digitales. Eso sí me gustaría dejarlo bastante en claro. Si bien es cierto que hoy 2022, tiempo post pandemia, el desarrollo tecnológico ha sido bastante grande y que este mismo desarrollo ha permitido que en las comunidades más aisladas se tenga acceso a un dispositivo móvil e incluso al Internet, definitivamente que sí es bien distinto la experiencia entre un joven de la Ciudad de México que un joven de la zona conurbada, por ejemplo, de donde estoy yo, donde doy clases, que es hacia la zona oriente, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, es muy, muy distinto, ¿no? Y también es muy distinto hacia mi lugar de origen, hacia la Sierra Norte de Puebla, allá en Cuetzala, ¿no? Entonces, tenemos 3 jóvenes de la misma edad, media superior, bachillerato o secundaria, sin embargo, su interacción a través de las redes sociales es muy distinta. Y también es muy distinta el flujo de información que ellos están transmitiendo a través de esas redes sociales, ¿no? Tanto por un lado, eso tiene que ver definitivamente que sí con un sentido de clase social, ¿no? Por aquí en mis apuntes yo ponía el niño o el joven o el adolescente de clase alta, de clase adinerada, pues ¿qué es lo que hace? Pues de pronto, hablando justamente de este tiempo de ocio, ¿cómo dedica su tiempo? Pues hay tiempo para comer, hay tiempo para alimentarse, hay un interés tal vez porque ha sido expuesto a la dedicarse hacia la pintura, como decía el profesor, ¿no? También lo ponía ahí, cómo está utilizando ese tiempo de ocio y después de que se dedica a su taller de pintura, pues le toma una fotografía a ese cuadro que dibujó en esa clase que hizo, ¿no? Y lo sube, pero subió algo que él ya hizo. Sin embargo, nosotros los que estamos entre la clase media o clase baja, ¿qué es lo que hacemos? Pues vivimos bien a la expectativa de lo que otros probablemente están viviendo, ¿no? Entonces son 2 perspectivas totalmente distintas, ¿no? Aquel
que comparte lo que está haciendo y aquel que se dedica únicamente a observar lo que otros están creando. Son dos realidades muy diferentes. Hoy en día con los influencers, que ese es uno de los peligros más grandes, se genera mucho contenido, pues lo voy a decir así, que es paja, contenido basura, realmente, que está ahí haciendo una pila pues sí, de basura en medio de las redes digitales, sin sentido, tantos videos que nos podemos encontrar, pero al final el creador de contenidos está ocupado creando contenidos. La pregunta es, los que están consumiendo esos contenidos, los que están dándole like y like y like y like a esos contenidos, son dos realidades totalmente distintas. Sí es un mismo medio, pero también eso me parece que esa perspectiva también es bastante, a mí me parece bastante interesante. No es la misma realidad, no son los mismos jóvenes. Hay una realidad ideal y una realidad con la que se contrasta netamente. Algo también que exponían es que no significa que esto sea negativo, ¿no? No significa que todo esto sea negativo, y claro que está esta reunión que estamos teniendo, que no es presencial, que si hubiese sido presencial y nos hubiéramos quedado de ver en algún punto en común, seguro no llego, o seguro me llego tarde, ¿no? Sin embargo, aquí hemos estado a buen tiempo, que eso nuevamente es las redes sociales, los medios digitales han atravesado la línea del tiempo y el espacio, ¿no? En los tiempos de la posmodernidad tiene que ver con eso, la velocidad con la cual nos comunicamos, la velocidad con la cual nos conectamos. Hoy podemos hablar con alguien a través de este foro que nos esté viendo en Francia, en Europa, en Asia. Eso no existía antes, ese flujo de información no estaba antes tampoco, ¿no? Y eso también tiene que ver con que estas redes sociales, y sí estoy muy de acuerdo con lo que decía la licenciada Naiví, han venido a transformar también la forma en la que sentimos y vivimos. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Nuevas Soledades, que se escribió en el 2014 de Irigoyen, y justamente habla sobre eso, esas nuevas formas de experimentar y de sentir emociones y sentimientos, valga la redundancia, generados a través de los dispositivos móviles, ¿no? En alguno de los anécdotas que traía, es en Inglaterra, entre el 2010 y 2012, los estudios que está realizando ella, dice, se me queda muy grabado el de una mujer, dice, yo me sentía sola cuando llegaba después de mi trabajo a las 5 de la tarde, entraba a la sala de chat y no había con quién platicar, ¿no? Aunque estaba mi familia ahí, yo me sentía abandonada hasta que entraba a este nuevo mundo. Y eso lo leí en la universidad y me parecía bastante contrastante con mi realidad. Sin embargo, hoy en día esa realidad a nuestro país me parece que nos ha alcanzado, ¿no? Y en tiempos de pandemia nos alcanzó definitivamente porque fueron los medios de relacionarnos o los medios de comunicarnos, y también coincido con lo que decía la licenciada, tiene que ver con una cuestión generacional definitivamente. Incluso yo tengo 30 años, no comprendo mucho la forma de relacionarse y de sentir de mis adolescentes, de mis alumnos del bachillerato, no la comprendo. Y entonces a veces la mirada adultocéntrica nos va a llevar a demeritar las nuevas formas de relacionarse, las nuevas formas de vivir. Sin embargo, sí tendríamos nosotros como adultos que poner ciertas limitantes en las formas del flujo de información que tenemos también. Si bien comprendo las formas que han hecho, pero de sentir, de experimentar, de relacionarte, de comunicarte, pero ha sido a partir de la flexibilidad que los adultos han dejado y que también nos han puesto en una tela muy delgadita, muy delgadita de nuestra seguridad, ¿no? Hoy en día he visto las últimas noticias lo voy a decir así, de organizaciones criminales que utilizan los videojuegos en línea para captar la atención de otros jovencitos, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos mal que estos jóvenes, si bien ya vienen en esta generación digital, virtual, y también les podemos abrir toda esa puerta a que lo vivan todo el tiempo. Me parecería que no. Que la tecnología se ha desarrollado no significa que tenga que estar permitida en todo momento y que no deba ser regulada, ¿no? Por el contrario, tendría que estar bien regulada en estos tiempos que estamos en una transición. Entonces, y en la siguiente ronda me gustaría abordar justamente nuevamente ese pensamiento de las redes sociales atraviesan el espacio y que nos dan un aprovechamiento poco eficaz a veces de los lugares donde estamos presentes, ¿no? Mi alumno puede estar ahí sentado frente a mí, yo frente a él dándole la clase en el aula, sin embargo, él no está aprovechando ese espacio
pero tampoco, como cuando decía el profesor Villa Gómez, cuando está en su tiempo de ocio, tampoco lo está aprovechando, ¿no? No está aprovechando las reuniones familiares, las fiestas de fin de año, los conciertos. ¿Por qué? Estas redes sociales nos han venido a decir que tu vida únicamente vale si está en estos medios digitales. Si tú no estás en esos medios digitales, aunque hayas vivido 1000 experiencias interpersonales, si tú no lo cuentas, no vale. Y esa es una delgada línea que todavía estamos sufriendo y que tendríamos que ver hacia dónde tendríamos que regularlo. Si meternos de lleno y dejar que estas juventudes se metan de lleno a vivir en las redes sociales, o poner sí definitivamente una línea de alto, ¿no? Y para no ahondar más, creo que esa sería mi participación. Sí, muchas gracias, Levi. Y sí, el punto no es un México, son muchos Méxicos, no es lo mismo los niños de ahí de los Reyes La Paz, que ahora en la pandemia ni siquiera conocieron que era un celular. No es lo mismo, no hay muchos Méxicos. Pero gracias, Levi, gracias por tu intervención. Y le pediríamos ahora a Estrella Pérez que desde su visión como joven estudiante, pues nos platique cuánto tiempo le destina a las redes sociales en cuestión de ocio, de comunicación o de información. Por favor, Estrella. Bueno, pues buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? No sé si me escucha bien. Sí, se te escucha bien, Sí. sí. Buenas tardes. Bueno, pues yo como estudiante y pues entrando como en la parte de adolescente, siento que a veces sí, como habían comentado, es estar en redes sociales y otra cosa es abusar. Y yo, o sea, la verdad sí siento que a veces mi tiempo completamente, cuando veo ya pasé, o sea, mi día entero en redes sociales y pues a mi edad sí siento que es muy como el compararme con las personas. Inconscientemente siento que es algo que he hecho muchas veces, el querer compararme y el como, ay, a ver quién es más o quién hace más o quién hace menos. La verdad sí, entonces, y hablando emocionalmente, sí siento que es algo que afecta muchísimo. Yo cuando estaba como en la secundaria, sí fue algo que me afectó muchísimo el solo ver qué estaban haciendo los demás y no enfocarme en mí. Entonces, conforme fui pues creciendo, digámoslo, pues sí me di cuenta que es algo que no vale la pena, o sea, porque no me aporta nada, ni yo aporto algo bien. Entonces sí he tratado de, bueno, hasta la fecha, como comento luego, sí se me va mi tiempo en redes, pero sí ya es como algo más controlado y privado, de ya no, o sea, no le veo el caso de subir mi vida entera porque no aporto algo bueno, entonces me lo dejo para mí. Y pues sí trato de organizar bien mis momentos más que nada ahorita estoy en una licenciatura, dedicarme bien a la escuela, enfocarme en hacerme bien, hacer bien mis cosas y pues sí, de vez en cuando entrar a las redes. Muchas gracias, Estrella. Es bueno escuchar la voz joven. Uno siempre aprende. Así que muchísimas gracias. Y vamos con la segunda intervención, que es una reflexión sobre la responsabilidad escolar entre los jóvenes en el contexto actual, ¿no? Pues para nadie es un secreto esta cuestión de la pandemia, de la desigualdad en el acceso a la tecnología, en la desigualdad de oportunidades en un país como México. No es un secreto, es algo que vivimos cotidianamente. Así que le vamos a pedir a Navy, por favor, que nos ayude. Y también con eso cerraría su intervención, porque desde que la invitamos nos dijo que a las 6 tiene que retirarse porque tiene actividades ahí que desarrollar. Así que, por favor, y muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Pues sí, vamos a hablar de la responsabilidad escolar de las juventudes y las redes sociales. Y algo que quisiera compartirles es que los jóvenes que están en edad escolar aún cuentan o aún deberían de contar con la guía y el acompañamiento de los adultos. Entre los adultos que menciono se encuentran obviamente papás y mamás cuando tienen la suerte de contar con papás y mamás, o tutores, o abuelitos, o tíos, alguien del grupo familiar
en edad escolar todavía tendría que permanecer acompañando y guiando a estos jóvenes. Y en la escuela, pues los docentes, el cuerpo docente es responsable todavía del acompañamiento y de la guía y moderación de estos jóvenes. Es una realidad, como lo decía Óscar, que en la pandemia tuvimos la oportunidad de sacar todo lo presencial y llevarlo a la virtualidad. De otra forma, no hubiéramos podido continuar. Desafortunadamente, también es cierto, como lo decía Levi, que no todas las personas en este país viven la misma situación. Y entonces no todas las personas, no todos nuestros jóvenes tuvieron esa suerte y esa fortuna de poder pasar de la realidad o de la presencialidad a la virtualidad. Los que sí lo lograron descubrieron que la virtualidad también nos puede ayudar a apoyar las tareas escolares. Solo que aquí hay que tomar en cuenta 3 cosas. Y mencioné lo de los adultos hace un momento, porque los adultos tenemos en nuestras manos la responsabilidad de decirle a nuestros jóvenes en relación al uso de las redes sociales con fines escolares, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y sobre todo el para qué. Los adultos en casa no nos podemos mantener alejados de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes cuando utilizan la virtualidad aún para fines escolares. No podemos ser ajenos. Si en la presencialidad no nos podemos mantener ajenos. Recuerdo mucho que alguna vez fui a una cita con los maestros de mi hija cuando iba en la secundaria y yo le decía a la maestra, es que yo pensé que ya había pasado por el kinder, ya había pasado por la primaria y que esto de generar independencia a mi hija iba a ser de aquí en adelante me desentiendo. Tú haz la tarea a la hora que tengas que hacerla, tú estudia cuando tengas que estudiar. Y la maestra me dijo algo que me cimbró y me hizo darme cuenta hasta dónde llegaba la labor de mía como mamá. Me dijo que en la adolescencia es cuando menos me debo de separar. No puedo ser ajena a la formación escolar y poner de pretexto que es que yo no le sé a la computadora o es que yo no le sé a las redes sociales. Tenemos que involucrarnos con lo que nuestros hijos están utilizando también para formarse en la escuela, ver qué tareas están haciendo, bajo qué plataformas, están utilizando las fuentes adecuadas. Cuando me refiero a la fuente es las tareas las están investigando en los lugares adecuados, en los lugares que les van a dar una información certera o todo me lo vienen manejando de Wikipedia o de tareas.com, etcétera, etcétera. Saben identificar, saben tener un criterio para ver cuáles son fuentes confiables y cuáles no son fuentes confiables. En la pandemia vivimos las ventajas de la virtualidad y también sufrimos las desventajas. Vimos la cantidad de infodemia, de información falsa que nos saturó de criterios mal sustentados y con ello nuestras acciones también estuvieron mal generadas en muchos momentos. Entonces, no olvidemos, papás, mamás, maestros, que nosotros también tenemos una responsabilidad. Del cuerpo docente lo que puedo compartir es que si bien es cierto, la virtualidad nos ofrece la posibilidad de adquirir la información que necesitamos, no podemos limitar la educación a la sola adquisición de información, es decir, que se aprendan datos, que memoricen fechas, que memoricen fórmulas. Recordemos que nosotros, en la edad en la que los jóvenes van a la escuela, que es secundaria y prepa, uno de los objetivos de la formación en secundaria y prepa es fortalecer la capacidad de análisis y de crítica. Si nuestras tareas, nuestras actividades en la escuela solo se limitan a apréndete de memoria las fechas de la Segunda Guerra Mundial, no estamos formando a nuestros jóvenes. Diferente es si les decimos, haz una crítica, haz un análisis, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué podríamos aprender de esa experiencia de la Segunda Guerra Mundial para no volverla a repetir?
Si hacemos la actividad necesaria, nuestros jóvenes no se van a limitar a utilizar las redes sociales como medio exclusivo de información, sino también van a poder construir habilidades de pensamiento crítico, de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero eso depende de la tarea que el cuerpo docente deja a nuestros niños y niñas. Nos quejamos de que los niños y niñas, o los jóvenes, perdón, solo copian y pegan. Pero es que si la tarea que les dejamos no les motiva intelectualmente, pues lo van a hacer por la parte más fácil, que es copiar y pegar. Cuando tú les pides su opinión, cuando tú les pides su crítica, cuando tú les pides su análisis, es imposible que copien y peguen. A fuerza tienen que escribir, a fuerza tienen que pensar. La formación dentro de las redes sociales es posible. Las personas podemos aprender a partir de las redes sociales y las juventudes lo lograron. Y en la pandemia, aún y con sus retos, nos lo demostraron. Sí es posible adquirir habilidades a través de las redes sociales. Sí es posible modificar actitudes cuando estoy en una sesión de Zoom. Sí es posible, cuando la clase es lo suficientemente práctica y atractiva, interesarme por un tema. Pero eso depende del adulto que utiliza la red social y que me explica a mi joven cómo hacerlo. Y en relación a la información y la seguridad, parte del trabajo que realizo en México Unido contra la Delincuencia tiene que ver con compartirles a las personas medidas preventivas para no ser víctimas del delito. Y esto lo dijo César y lo dijo Leví. Es una realidad que vivimos en un país donde las redes sociales nos posicionan en un lugar de vulnerabilidad. Corremos riesgos a través del uso no adecuado de las redes sociales. Un niño, una niña, un joven menor de 14 años no puede tener redes sociales. Uno de los requisitos para incluirse en una red social es ser mayor de 13, 14 años, dependiendo de la plataforma. En estos momentos, un joven no puede utilizar la red social para dar información que ponga en riesgo su seguridad. Los papás, los adultos, no podemos dejar solos a nuestros niños y niñas. Creo que Leví hablaba de la soledad. No podemos dejar solos a nuestros hijos en redes sociales. Ay, qué vergüenza que mi mamá sea mi contacto en Facebook. Pues, ¿qué te crees? Que también ahí te acompaño. Claro, no me entrometo, pero que también ahí soy tu guía. No me puedo lavar las manos de lo que haces en red social. Tengo que verlo. Ay, es que qué vergüenza que mi mamá vea mis fotos en Instagram. Si te avergüenza hacer las cosas en red social y que tu mamá lo vea, aguas. Eso ya es un indicativo de que no es correcto lo que estás compartiendo. Entonces, los adultos tenemos que estar también en esa red social. Muchos jóvenes me echan en cara el tema de la privacidad. En este país, la seguridad no queda supeditada a la privacidad. Yo no te puedo dar el manejo de la red social como lo hago en otra región del mundo donde sí te aseguran tu seguridad. En este país no hay alguien que te asegure que vas a poder vivir con seguridad. Entonces la privacidad va después. Y la privacidad es un privilegio que se gana con la madurez. No es nada más porque ya tengas 18 años, ya te vas, ¿no? Tienes que ganarte ese privilegio de la privacidad. No compartimos datos personales, no compartimos dónde estoy, no compartimos dónde tomé mis vacaciones. A nadie le interesa. Las personas que te quieren por lo que eres. Y si solo te quieren por lo que tienes y por lo que presumes, aléjate de ese tipo de relaciones, ni en red social ni en presencial. Uno de los datos, y creo que ya ahí voy a terminar, que tuvimos en México Unido contra la Delincuencia,
cuando atendíamos a víctimas de secuestro, fue un señor que trabajaba, una de las víctimas que atendimos, un señor que trabajaba en el aeropuerto. Era estas personas auxiliares de los vuelos, las que acomodan las maletas, bajan las maletas en el aeropuerto. Un día se le ocurrió tomarse una foto y tener atrás un avión privado. El niño de 13 años tomó la foto de su papá, la subió a su Facebook y puso el avión de mi papá. A la semana, esta persona fue secuestrada por una imagen que ni siquiera reflejaba la realidad. Entonces, es importante que en el tema de la información seamos inteligentes. Vamos a hacer un uso inteligente del teléfono inteligente para una aplicación inteligente. Les agradezco muchísimo su atención y fue un placer compartir con Inclúyeme, con César y con Leví. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Y de verdad que yo creo que ese tipo de información no es para los jóvenes, a veces también nos toca a los adultos. Ya casi soy cincuentón y de verdad que ahorita estaba anotando, porque a veces, aunque lo tenemos en conciencia, se nos olvida. O sea, son cosas tan básicas, pero que se nos olvidan. Y pues antes de que te vayas, miren, yo creo que estoy viendo la dinámica de la charla y esto da para mucho más. Creo que tenemos que hacer una segunda parte donde invitamos a alumnos, a profesores y a padres de familia de una escuela preparatoria. Yo creo que ahí sí tendríamos unos 150 invitados, entonces me parecería importante por la riqueza que estamos haciendo. Así que ya los comprometía, no nos ponemos de acuerdo con la fecha para poder realizarlo. Muchísimas gracias. Y le pediría también a César, si nos puedes compartir ahora tu reflexión en torno a este tema. Aquí quisiera comenzar con algo que la profesora Navy me hizo recordar, y es que alguna ocasión la clásica tarea con los alumnos, a ver, quiero que me investiguen los siguientes conceptos, y al día siguiente, en el momento de revisar la tarea, me llega el alumno con su hojita impresa, ¿sí? Y me la presenta para que se la califique. Entonces, ante esta situación, yo generalmente les pregunto acerca de lo que me están entregando, qué significa esto, qué significa lo otro, y el joven me empieza a decir, no sé, no le entiendo. Entonces yo le dije, ¿cuál es el caso de la tarea? Y él con una firmeza que realmente me asombró, después pasé del enojo a la risa, a la sorpresa, dice, no, profesor, usted nos pidió estrictamente que investigara estos conceptos. Usted nunca dijo, léanlos y entiéndanlos. Eso no lo dijo usted. Dije, caramba, ¿qué le respondo? No, efectivamente. Y es en lo que están cayendo los jóvenes en la actualidad, el famoso copy-page, ¿sí? Ya ni siquiera al punto de editar el formato, así como está en internet, así lo copian, te lo pegan y te lo imprimen, ¿sí? Y además dan por hecho que es real, que si está en internet es real. Yo siempre les he dicho, los sitios wiki son aquellos sitios donde cualquier persona sube información y el resto de la gente da por hecho que es real. Tengan cuidado, hay páginas que son muy usadas, pero que están prohibidas, ¿no? Entonces, por ser sitios wiki, precisamente. Entonces, dan por hecho que es real, pero esto no es cierto. Y ellos te lo afirman, te lo refutan. Es que así venía en Google. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ok. Y la otra parte que quisiera retomar de la profesora que mencionó, la participación del adulto, ¿sí? Puede ser desde el docente, pero evidentemente ahí el que está en primera línea son los papás del joven. Con todas estas situaciones tan complicadas de esa línea de la privacidad que es tan delgada, pero que obviamente queda rebasada por el concepto de seguridad, me pareció sumamente importante, ¿no? Entonces, la participación del adulto, papás, profesores, amistades, inclusive buenas amistades, tiene una gran relevancia en esta situación del uso y abuso de redes sociales, ¿no? Entonces, voy a retomar, un uso adecuado del tiempo libre en los jóvenes minimiza el abuso, ¿sí?, de las redes sociales. Si un joven tiene bien organizados sus tiempos, no va a ser imposible, pero va a ser un poquito más complicado que se enganche tanto en las redes sociales, porque las redes sociales son impresionantes. Ya lo mencionaba, que a veces tú abres el TikTok, a veces Face, sabes, cualquier cosa, para distraerte 5 minutos y cuando menos te das cuenta ya te pasó 1 hora.
¿sí? Y es realmente espantosa esa situación. ¿Por qué pasa esto? Hay que tener presente que las redes sociales, perdón por decirlo, son como las drogas. Están ahí, no te piden nada, no te exigen nada. Créate una cuenta y tienes el acceso al mundo de las redes sociales. Las drogas lo mismo, las drogas nunca te van a pedir nada. Te van a decir, aquí estoy para ti, para cuando busques un distractor, una fuente de placer, aquí estoy, yo nunca te voy a pedir nada. Pero diferencia, por ejemplo, tú quieres ser un deportista de alto rendimiento, quieres aprender a tocar un instrumento, esto te va a exigir que estés entrenando, que estés sudando, que estés transpirando, que te estés exigiendo a ti mismo. Esta es la diferencia entre algo bueno y algo malo. Generalmente lo malo nunca nos va a pedir en un inicio nada. Ahí está para nosotros. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales no nos piden absolutamente nada. Es muy fácil accesar a ellas. No hay que perder de vista eso. Para que un alumno o un joven no caigan en las garras de este abuso de las redes sociales con todo lo que ya se mencionó, en los riesgos en cuanto a violencia, en cuanto a lo que acaba de mencionar la profesora, ¿sí? Hay que poder minimizar la posibilidad de que un joven caiga en estas garras, ¿sí? Y para ello, lo que mencionaba, el seno familiar fortalecido siempre será una ventaja sobre las redes sociales. Si tengo un joven que se desarrolla entre un seno familiar cordial, fortalecido, entendiendo que siempre va a existir la brecha generacional, que igual nos comentaba Levi, dice, a veces me cuesta trabajo identificar a la gente más joven, eso se llama brecha generacional, ¿sí? Entonces es muy difícil que los papás tengan algo en común con los hijos. Yo en lo personal con mi papá había una gran diferencia de edades, pero aún así logramos tener algunas aficiones, como era algún deporte. Entonces, algo importante es que los papás y los jóvenes busquen gustos en común, fortalecer el seno familiar. La familia siempre será familia y siempre va a estar ahí para ti, para corregirte, para leerte la página, pero siempre en tu bien. Entonces, bien importante que el adulto, papás, docentes, lo que sea, rodeen al joven de un aprecio, ¿sí? Que le fortalezca la toma de decisiones, sobre todo. Un segundo, ¿sí? Algo muy importante para los jóvenes es que aprendan a conocerse, qué realmente les gusta hacer y realmente qué hacen por moda o por mera inercia, ¿sí? Hay jóvenes que a lo mejor no les gusta leer y les imponemos a que lean. Perdón, el leer es un buen hábito, pero cuando se lo imponemos, el joven va a ser renuente a leer. Entonces, el joven debe entender qué le gusta, ¿sí? Y qué realmente hace por inercia. A lo mejor al joven no le gusta entrar a redes sociales, pero su entorno lo empieza a encasillar, lo empieza a arrinconar hacia las redes sociales, aunque a él no le guste, y lo hace por mera inercia. ¿Por qué? Porque las redes sociales no te piden nada. ¿Sí? Si te pidieran algo, entonces el joven que no le gusta lo pensaría 2 veces. ¿Por qué voy a hacer ese sacrificio por algo que no me gusta? ¿Sí? Entonces, bien importante que el joven se aprenda a conocer, ¿sí? Y tomando en cuenta que lo que nos gusta nunca debe ser impuesto. Si no me gustan las redes sociales, nada te obliga a que uses redes sociales, así de sencillo. Entonces, importante para un joven que se conozca. Importante en un joven que se aprenda a organizar, ¿sí? Que sepa definir qué es lo importante y qué es lo urgente. Y estas dos cosas van a estar por encima de todo lo demás, ¿sí? Primero haz lo importante, pero primero haz lo urgente y luego haces lo importante. Y créeme, o le podría decir a los jóvenes, estar en redes sociales no es ni importante ni es urgente. Entonces puede quedar desplazado por otras cosas que son el estudio, el deporte, tu fortalecimiento como persona, tu fortalecimiento con tu familia. Eso es lo realmente importante y urgente. Un joven organizado que sabe priorizar, ¿sí? sus necesidades entre lo importante y lo urgente, estas dos cosas van a estar siempre por encima de todo. Importante, el joven debe aprender a sacar de su vida el estrés y la ansiedad. Tenemos, antes la gastritis era cosa de gente adulta, de gente que había llevado una vida de desorden, de mala alimentación, consumo de alcohol, no sé, una serie de cosas. Sin embargo, ahora ya tenemos jóvenes de 12 años menos con gastritis o colitis nerviosa. Los jóvenes ya se empiezan a estresar. Y muchas veces, cuando se aficionan demasiado a las redes sociales y no pueden accesar a ellos, caen en un estrés.
porque a mí me lo han comentado, dices, yo tengo necesidad de todos los días checar mi Facebook, ¿sí? Si de repente oigo que suena mi celular y no lo contesto, caigo en estrés. Digo, oye, no va a pasar nada. Cuando tú le dices a un joven, a ver, durante clase, no quiero que me contestes tu celular, ¿sí? Caen en pánico. Digo, no va a pasar nada. En una hora que no contestes tu celular, no va a pasar nada y no te lo creen, ¿sí? No creen que no es importante que contestes el mensaje al momento en que te llegue. Amigo, un mensaje, ay, lo checo cuando tenga tiempo. Si es algo importante, te van a contactar de alguna forma, ¿no? Entonces, bien importante que los jóvenes aprendan a sacar el estrés y la ansiedad de sí mismos. Y lo más importante, el joven debe de aprender a rodearse de personas positivas y algo bien importante que mencionó la maestra al final, ser prudentes. Si yo tengo algo en mi red social que no puede ver un adulto, es un indicativo, algo te está diciendo. Entonces, aprende a ser prudente. Si de repente yo conozco gente que no quiero que mis papás sepan que estoy conociendo, hay algo mal. Sé prudente. Hazle caso a esa vocecita, eso que yo le llamo tu sexto sentido jamás te va a traicionar. Y obviamente rodearte de personas positivas. ¿Sí? Una persona positiva es aquella que te va a llevar por un camino que no te genere un estrés, que no te genere algo diferente, un bienestar. Alguna gente dice, yo me salgo a convivir, a socializar y me voy a tomar con mis amigos. Oye, espérame, alguien que te invita a tomar, de entrada no es tu amigo. Si te está invitando a un proceso de autodestrucción. ¿Sí? Entonces, de entrada no es tu amigo. Entonces, hay que rodearse de personas positivas. A final de cuentas, pues nosotros nos reflejamos, nosotros somos de las personas que nos rodeamos. ¿Sí? Dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, esto es totalmente real, ¿no? Importante que un joven se rodee de personas que sean positivas para ella. Y si tomamos en cuenta todos estos parámetros, creo que podemos tener una juventud, hasta donde sea posible, lo más protegida para caer en, o no caer en este gancho que son las redes sociales, que sí, son una muy buena alternativa, se demostró en esta pandemia. En esta pandemia, algunas cosas se lograron no detener gracias a las redes sociales. Sin embargo, ya estamos cayendo en un abuso de estas redes sociales o un mal uso, perdón, de las redes sociales. ¿Okay? Con esto quisiera cerrar esta parte de mi participación para no llevarme más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, César. Levi, por favor, si puedes dar tu intervención. Claro que sí, gracias, Oscar. Muy interesante lo que mencionan los que me han precedido. Y hay una pregunta que escribo aquí derivado de lo que decía la maestra, la licenciada, ¿no? Naivi. Y me llegó porque el ejemplo que puse es de historia y pues yo soy maestro de historia, ¿no? Y justo este semestre vimos Guerra Mundial. Y decía ella, somos los docentes, somos en cierta parte responsables de que el joven no esté generando este pensamiento crítico y analítico y le facilitamos la opción de copiar y pegar porque mi tarea no le requiere generar este pensamiento. Muy correcto, ¿no? Seguramente caemos quienes a veces caemos en ese error, ¿no? Y habemos quienes lo queremos evitar. Pero justamente también tenía una plática recientemente con un profesor en el medio en que me muevo, educación pública, bachillerato, educación pública, y yo le preguntaba, profesor, ¿usted piensa que nosotros como docentes en este contexto de educación pública competimos contra lo que le ofrecen las redes? Eso fue ayer, ¿competimos contra las redes sociales? ¿Estamos al nivel para competir contra los influencers? Y esa sería una pregunta que yo quisiera hacerles, ¿no? También. O sea, yo como docente tengo las herramientas, tengo el carisma, porque hay que tener cierto grado de carisma, pero al mismo tiempo tengo la autoridad y tengo la capacidad de convertirme en un influencer en serio de los jóvenes. No, o no estoy, definitivamente no estoy al nivel de estos otros influencers de las redes sociales, ¿no? Es decir, la tarea del docente hoy en día debería ser esa, ¿no? Hoy que creo que siempre, pienso que siempre ha sido esa, ¿no? A lo largo de mi desarrollo académico, me he encontrado 3, 4 profesores que me han marcado, que sus ideas han influido en mí, que las he podido madurar, que las he desechado, que las he transformado. Uno de ellos, Oscar, por supuesto, en mi allá del ambiente laboral, ha sido bastante influente en mí. Pero mi generación no es la generación a la que yo también soy docente de ellos, ¿no?
Es decir, cuando el profesor les explica, dejen su celular un momento en esta clase, o cuando me tocan 2 horas clases seguidas, procuren la primera hora clase, no voltear a ver y atiendan lo que les estoy diciendo. ¿Por qué no me pueden voltear a ver a mí como voltean a ver a los influencers? ¿No? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿De qué es lo que estamos careciendo? Y eso sí me gustaría saberlo, ¿no? Me gustaría saber por qué, si alguien de aquí supiera esa cuestión, si el ser humano está más dado a ir hacia cuestiones que le exigen menos o le dan una menor exigencia en la cuestión cognitiva, ¿no? Porque definitivamente que meterte a ver un video no te requiere de ninguna exigencia, es muy fácil, pero no te das cuenta que a la larga tú estás adquiriendo, o los jóvenes van adquiriendo esos pensamientos. Apenas veía la noticia de un sujeto que me desagrada bastante en Guadalajara, que por quedar bien cerró un puente, ¿no? Yo dije, perdón, qué estupidez, qué tontería. Y regreso a lo que decíamos hace rato. Hay un ideal y hay un real. Hay una realidad ideal y hay una realidad ideal que se construye a base de mentiras, como el ejemplo que nos puso la profesora. Muy delicado, muy delicado ese asunto. Y está la realidad con la que chocas, con la que contrastas, en la que te vives, en la que te mueves. Y los jóvenes aspiran a llegar a ese ideal de realidad que han ido apropiándose, que han ido interiorizándose por el constante estar viendo estos videos. Eso tiene que ver, ¿no? Hay un ciclo ahí de interiorización de ideas, de apropiación de ideas a través de la creación de un hábito o de una rutina. Y esos jóvenes, ¿cuántas horas le dedican? Y eso también traía, ¿cuántas horas le dedican al estudio eficaz? Decía el profesor, pasan entre 6, 7 y hasta 8 horas en la escuela. Pero de esas 8 horas que los jóvenes pasan en la escuela, ¿cuántas horas realmente se están aprovechando? ¿Cuántas horas tu mente está realmente puesta en una materia? Pues muy pocas, porque tu mente seguro que se va a divagar por otros lados. Seguro que hasta en estos foros, en las clases virtuales, ¿cuántos jóvenes se lograron conectar? ¿Cuántos encendían la cámara únicamente y aparecían como estamos la mayoría ahorita aquí, con las cámaras apagadas? Y yo no sé si estoy hablando nada más con el licenciado César, o si estoy hablando yo solo, o qué están haciendo. Eso es una gran incógnita también. Y ahora no es tarea, como decía, pero cuando estábamos en las clases, ¿qué sucedía? Definitivamente que yo no, como docente tal vez, no estaba al nivel de aquellos que están influyendo en los jóvenes, ¿no? Dice el tema que nos mandaron, reflexión sobre la responsabilidad escolar entre los jóvenes en el contexto actual. La responsabilidad, me parece que hoy en día, aunado a lo de seguridad y privacidad, los jóvenes carecen del sentido de responsabilidad. Y quiero terminar con este punto. Las redes sociales han venido a romper esa delgada línea de seguridad y de responsabilidad, hacerte responsable de tus actos y de tus hechos también, ¿no? Y yo no sé la experiencia del profesor, pero en media superior me cuesta mucho más trabajo que en la superior, porque los jóvenes creen, piensan, se han construido esta idea de que ellos no son responsables absolutamente de nada, que no son responsables de aprobar o no aprobar su materia, que el que los reprueba es el profesor. Desde la lengua, me reprobó el profesor Levy. No, es reprobé la materia de historia, ¿no? No soy siendo responsable de mi falta de responsabilidad, a la redundancia, de mi falta de compromiso, de mi falta de entregar tareas. No estoy siendo responsable de que durante todo el curso no atendía las indicaciones, que no entregué la tarea como se me solicitó, porque aquí viene este asunto, porque yo tengo grabado la tarea que usted estaba dejando en clase, porque tengo la fotografía del pizarrón, porque me llegó una notificación de que subió al Classroom la tarea del profesor de historia, pero se la entregué a la de geografía, pero aquí dice, pero esa no es la del profesor de historia, es la de geografía, pero aquí dice profesor, pero no es mi tarea, y ellos están ensimismados en eso. Y también estamos en un tiempo en el que afortunadamente o desafortunadamente hemos tenido muchos avances en pro de la niñez y de la juventud en cuanto a sus derechos, que a veces la figura de autoridad ha desaparecido, tanto del padre como del docente. Y no que sea mal, sino que no lo hemos manejado de la mejor forma. No hemos enseñadoles que esos derechos que se han ganado son para su crecimiento y no para que se estanquen, no para que estés ahí viviendo en una forma tan cómoda, tan desinteresada, tan irresponsable, ¿no? Y me quedo con las responsabilidades
de asume las consecuencias de tus decisiones. Tanto que hoy en día, al menos en mi contexto, el profesor, el docente, se mete en una delgada línea de llamar la atención, incluso incluso ahora es hasta víctima, tal vez por así decirlo, es muy vulnerable. Audios, fotografías que se le toman a los profesores como evidencia para después ir en contra del profesor, y no queda otra al final que aprobar al alumno para tener una buena relación también. Para ejemplo, y con todo respeto, espero no meterme en problemas, ustedes vieron lo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? Este ciclo escolar no se reprueba a ningún alumno. Todos pasan. Entonces, ¿dónde quedó mi exigencia como docente frente al grupo, hablando de jóvenes estudiantes, ¿no? Y entonces también resulta, ¿qué jóvenes estoy arrojando al mundo? ¿Qué jóvenes me está exigiendo mi contexto inmediato? Como decía la maestra, yo no sé si esto suceda en otros países, yo no lo sé, no lo conozco, pero mi contexto inmediato es muy carente de muchas cosas. Y aunque yo me vuelva exigente y me vuelva crítico, no estoy compitiendo contra los influencers que te ofrecen un ideal muy suave con el que tú puedes soñar, que tú puedes anhelar, y que piensas que estás a un video de la fama, a un video de hacerte millonario, porque 2 o 3 personajes lo lograron. Yo como docente no estoy a la altura de poder influir, que yo debiera ser el influyente, no los otros. Sin embargo, en esa responsabilidad no hay una responsabilidad. La figura del adulto debe entrar, por supuesto que sí, pero va mucho más allá. Va mucho más allá de la intervención y el acompañamiento, el poder adictivo que tienen las redes sociales en los jóvenes. Estamos en esa zona de transición y estamos a tiempo de poder regularlo. Yo creo que hay leyes que se pueden iniciar para incluso evitar que ese tipo de productos se sigan generando, ese tipo de videos se sigan generando. De verdad que sí estamos a muy buen tiempo de poder hacerlo. Y creo que para no redundar más, ahí quedaría mi participación. Muchísimas gracias, Levi. De verdad que esto se está convirtiendo en un muy, muy buen diálogo. Y le pediría a Estrella que nos diga cómo desde esta época de la pandemia, después de la pandemia, o sea, cuando hablamos de la pandemia, ¿quién se imaginaba que esto podía pasar? Lo veíamos en las películas. ¿Quién pensaba que se iba a paralizar el mundo? O sea, nadie, o sea, nadie pensaba que... Y sí, entiendo que no a todos la pandemia nos tocó igual. Hay quien pudo estar en su casa y quien tuvo que trabajar diario, no comía. Pero de alguna manera a todos los afectó la pandemia. A todos. Y ahora, como estudiante, ¿cómo fueron beneficiados o afectados? Estrella, ¿por qué no nos platicas? Bueno, pues cuando empezó, yo estaba en bachillerato y pues conforme a la educación, o sea, sí, para mí sí fue algo complicado en un aspecto personal, porque siento que mis maestros sí estuvieron muy dedicados y nos apoyaron muchísimo y eran muy comprensivos en el aspecto de que a veces muchos no podíamos contar con el material, pero creo que en lo personal sí fue algo difícil en el aspecto de que estás en tu casa y no, o sea, no sales, no es la emoción de ir a la escuela, estar en clases con tus maestros, con tus compañeros. Y, o sea, respecto a las clases, o sea, mi bachillerato tal cual, sí fue algo pesado porque pues no viví esa experiencia de tener prácticas, que era mi carrera y lo demás, pero tuve la suerte de sí contar con el equipo para apoyarme mucho y sí me apoyaba mucho en mis maestros en cosas que sí no entendían y como había comentado, de que muchas veces no prendíamos las cámaras y muchas veces no contestábamos. En mi caso, a veces sí no prendía la cámara y no contestaba porque estaba haciendo otras cosas según yo, más importantes, pero estaba haciendo otras cosas. Y sí, creo que es algo que sí me afectó muchísimo y creo que sí le pude haber puesto más dedicación, pero estoy agradecida porque me tocaron unos maestros muy buenos que me apoyaron muchísimo y
pues sí, al final tuve una buena experiencia en la educación, porque sí aprendí bastante. Siento que encontré mi forma de trabajar, o sea, como que encontré mi forma en la que más me acomodo de aprender a trabajar, y eso me ayudó muchísimo a saber más cosas de mí en ese aspecto. Y este análisis da para mucho, ¿no? Cómo de alguna manera hubo una afectación, pero también una adaptación. Y habla también de la adaptación necesaria social que tenemos los seres humanos. ¿Quién iba a pensar que podías aventarte 2 años de escuela en una computadora? O sea, yo eso lo escuchaba de repente en la cultura anglosajona, pues estudia en casa, en línea, ¿no? Uno no se imaginaba esas cosas, ¿no? Pero cómo hay una adaptación y cómo la realidad también supera, ¿no? Entre todos los Méxicos que hay, pues hay quien, como decíamos hace rato, no tuvo acceso nunca a un dispositivo electrónico. O sea, es increíble, ¿no? Yo veía un estudio del Colegio de México donde decía que la competencia entre los que no tuvieron oportunidad con los medios electrónicos y los que sí la tuvieron, hay un retraso de 15 años, de una generación. Ese retraso va a costar muchísimo socialmente, va a profundizar la brecha que ya hay entre unos y otros. Pero bueno, yo no soy invitado acá, soy moderador y luego me van a regañar de inclúyeme porque siempre hablo mucho. Y pues ya entraríamos a la etapa final, estamos cumpliendo bien con los tiempos, es sorprendente, pero estamos cumpliendo y le pediríamos a César que nos diga su reflexión final sobre los retos del uso adecuado del tiempo entre los jóvenes. Por favor, César. Bueno, muchas veces me lo han preguntado, porque este es un diálogo que tengo recurrentemente con los alumnos acerca de el uso y abuso de las redes sociales. Y la pregunta es, ¿las redes sociales son buenas o son malas? Luego, este es algo que nosotros, las cosas ni son buenas, son malas. Nosotros las hacemos buenas o las hacemos malas. Depende del contexto que le demos. Si alguien me dice, una piedra es buena o es mala, es una piedra. Pero si esa piedra la utilizo como el cimiento de una casa, pues bueno, esa piedra es buena. Pero si esa piedra yo la agarro y se la zorrajo en la cabeza a alguien, pues esa piedra es mala. Entonces, todo depende del uso que le demos. Si es tan sencillo o tan complejo como eso. Con todas las variantes que acaban de mencionar, que implican las redes sociales, en la responsabilidad de los adultos que tenemos, el que las redes sociales nos pegaron por esta situación de la pandemia. La pregunta es, si no hubiera habido pandemia, ¿cómo andaríamos con la cuestión de redes sociales? Es que la pandemia nos vino a mover todo a todos. Esa es una realidad. Entonces, cuando los alumnos me preguntan si son buenas o son malas, yo les digo, mira, depende de ti. ¿Cuándo es algo malo? Como ya lo mencioné anteriormente, cuando el uso o abuso de una red social te impide que tú te desarrolles en otro ámbito, en ese momento deja de ser bueno y se convierte en algo malo. Si tú de repente tienes que hacer una tarea y te enganchaste en TikTok, ya cuando te diste cuenta ya son las 10 de la noche, obviamente ya tienes un problema con la red social. Ya es algo malo para ti, ya es algo malo en tu vida, definitivamente. Entonces yo aquí lo que sugeriría es que al alumno tiene que llamarle a la prudencia, a la crítica, ¿sí? A tener esta capacidad de entender que lo que vemos muchas veces en TikTok o en redes sociales, ¿qué les gusta? El 10% real, ¿sí? Es como cuando nos gusta una jovencita, una adolescente embarazada, y yo sí soy muy estricto en ese sentido, nos muestra a su bebé y nos pone toda una serie de halagos, que mi bendición, que el amor de mi vida, que el hombre de mi vida, que ya me parecen definiciones un poquito exageradas, te pone, y toda la gente, ay, qué hermoso bebé, y tu angelito, que esto, que el otro, pero la muchachita no publica que está a las 3 de la mañana dándole de comer al bebé, o que está a las 4, 5, 6, 7, 4, 6 veces al día, ¿sí? 4 o 6 veces, o no sé cuántas, cambiando los pañales de un bebé, que no es nada grato, ¿sí? La muchacha no nos enseña la problemática económica que consiste en tener un bebé. Eso no lo va a mostrar. Solamente muestran la parte bonita, la parte que pueden presumir. Por una cuestión que dicen, híjole, es que me embaracé muy joven y la gente me critica, entonces la forma de decir no hice lo correcto es presumirles la parte positiva que hay. Lo mismo pasa con los influencers, también tiene una parte negativa espantosa,
pero solamente nos van a mostrar la parte positiva. Esto es bien importante para los jóvenes. Primero que se los enseñemos y después que lo entiendan. Te van a mostrar siempre lo bueno, lo malo nunca lo van a publicar. ¿Sí? Y nuevamente, decía Levi, ¿qué necesito yo para enganchar? Pues primero, lo primero yo sugeriría después de 25 años de dar clases, que disfrutes mucho lo que haces, el dar clase. Alguna vez escuché de estas maestras que fueron pilares para mí, Olga Loaiza, que decía, el dar clase es un arte. Y generalmente tú hacer un arte o crear un arte, si la expresión es correcta, te va a generar placer y ese placer se transmite. ¿Sí? Se transmite. Si ya empezamos a percibir estados de ánimo a través de una conversación en línea, ¿sí? Todavía cuando es de manera real, ¿sí? Se va a apreciar más. Si tú tenemos enfrente a un maestro que disfrute lo que está haciendo, el alumno se va a sentir enganchado. Es muy complicado, o sea, es sumamente complicado, pero yo siento que la primera parte es jamás perder el amor por esta cuestión de la docencia si queremos llegar a ser influencer en nuestros alumnos, ¿ok? Y lo demás es generar una conciencia crítica en los alumnos y que no todo lo que brilla es oro. Gracias por la invitación, agradezco mucho. Muchísimas gracias, César. Y pues, Levi, por favor, para dar cierre a esta intervención en este tema tan relevante, por favor. Gracias, Oscar. Definitivamente que ha sido muy enriquecedor esta plática. Me ha gustado mucho la intervención de todos, ¿no? En lo personal aprendí a disfrutar las conferencias de este tipo de dinámicas. Yo estaba en contra, definitivamente. Incluso dejé de dar clases en la universidad porque yo no quería dar clases a través de, pues, en línea. Dije, cuando pase la pandemia, regreso a dar clases. Pues vi que no pasaba y regresé a dar clases y afortunadamente, como decía el licenciado Villagómez, creo que se disfruta y puedes influir, ¿no? En los jóvenes cuando se nota y lo haces. Sin embargo, regresando a la cuestión del tiempo, el tiempo es una cuestión tan abstracta en cierto sentido, pero también en el sentido de que es nuestra vida la que se está yendo cuando vemos videos, cuando vemos gente haciendo cosas sin sentido, ridiculeces netamente. Yo pensaría, ¿pretendo vivir viendo cómo otros viven o pretendo salir a generar experiencias, ¿no? Y definitivamente que también retomando lo que decía la licenciada Naivi, hablando del contexto jóvenes y escuela o contexto escolar, pienso que en cierto punto tenemos que hacer que nuestros jóvenes o estas generaciones que han crecido en medio de las redes sociales o ya con las redes sociales, en vez de bajar el nivel de exigencia, subirla un poco más, ¿no? Ellos tienen más flujo de información que en nuestros tiempos y si te vas hacia atrás, mucho más difícil encontrar la información, pero ese era crítico. Entonces, sí pensar en dejar una serie de trabajos, de actividades que te gusten, que sean atractivos, que la escuela también se renueve, como decía el profesor, que el docente derroche pasión al frente de la clase, y por ahí intentar influir en su vida y quitarle esas 2 horas que le pasan viendo TikToks, que se la dediquen a los trabajos en la escuela. Me parece que nuestra vida ya hoy en día es muy acelerada, muy rápida. Incluso el simple hecho de estar aquí ya es muy acelerado. El pensar que, yo no sé ustedes, pero que en 20 minutos tengo otra reunión, qué presión, ¿no? O sea, ¿dónde está ese tiempo de ocio para recrearme, para sentarme esos 5 minutos a tener una buena plática interpersonal? ¿No? Me voy a tener que conectar nuevamente. Definitivamente que también es una realidad que no podemos negar y que como adultos en las diferentes generaciones sí tenemos que también estar abiertos a comprender, entender y saber cómo regular estas nuevas formas de vivir. No estoy en contra de las redes sociales, de los medios virtuales, de los medios digitales, pero sí me gustaría preguntar qué tan eficaz está siendo la educación también, ¿no? ¿Qué tan eficaz está siendo la educación? Hoy en día, en la búsqueda de abarcar esos índices de secularización de educación y de acabar con el analfabetismo, se han abierto un sinfín de instituciones educativas, pero que yo preguntaría, ¿qué tan serias son? ¿Qué tan comprometidas están?
Jóvenes que salieron de esta generación se inscribieron en esas instituciones sin ningún filtro y que estoy seguro que porque van a pagar su mensualidad van a aprobar. También lo pregunto, que no tienes que ir, que inscríbete al sistema ejecutivo, que inscríbete al sistema en línea. Vas a aprobar la materia, ¿con base a qué criterios? Entonces, es un tiempo de transición, yo así lo veo. Estos jóvenes son la generación de transición y afortunadamente o desafortunadamente, los futuros de nuestro país, y hablo en plural, los futuros de nuestro país están en sus manos. Son los jóvenes de la generación que salió este año de la preparatoria con la que viene, son los jóvenes que van a tomar decisiones en las próximas elecciones. Pero si yo les pregunto cuál es la trayectoria histórica de los posibles candidatos, ni los conocen también. Pero si le pregunto de otra serie de personajes que están en línea, sí los conocen. Entonces creo que tenemos una gran tarea de educar, concientizar y ponernos al nivel de aquellos que están influyendo y aquellos que estamos comprometidos, preocupados, ocuparnos desde todas las trincheras, ¿no? Si tenemos, no sé si hacer TikToks, a mí no me agrada, conozco quién lo hace, probablemente funcione. Y si así es, pues bienvenido sea. Creo que es un tema bastante rico, pudiera ser hasta polémico también, pudiéramos caer en ciertos puntos que no coincidamos, pero ahí está la riqueza. Y creo que al final el ser tolerantes con la diversidad de formas de vivir, creo que eso también nos va a abrir un buen camino. Con eso cerraría y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Levi. Se ve el conocimiento que tienes en torno al tema de la juventud y toda esta formación. Muchas gracias. Y yo me acuerdo hace 20 años, 22 años, hablábamos acerca de cómo íbamos a luchar en contra del neoliberalismo. O sea, ahora es una palabra que se volvió a poner de moda, pero la hablábamos desde hace 20 años. Y había quien decía que había que luchar con todo y que había que construir una sociedad alterna. Y hay otros que decíamos, nos tenemos que adaptar porque no va a desaparecer el neoliberalismo, no va a desaparecer, nos tenemos que adaptar. Lo mismo es con las redes sociales, nos tenemos que adaptar. Yo odiaba hacer estas reuniones por Zoom, de verdad me enfermaban, yo decía, no las quiero, las detesto. Ese es el pan de cada día. Diario una o dos reuniones de este tipo, ¿no? Y también algo que decían, ¿no? Que a veces cuando en tu trabajo te entregan un equipo celular, ay, mira, ya tengo celular nuevo, no, pues te van a encontrar hasta en el baño, cuando estés comiendo, entonces es complicado toda esta parte, pero bueno, Estrella, ¿por qué no nos platicas desde tu juventud, desde tu postura como estudiante, en los retos que tienes del aprovechamiento del tiempo? Sí, bueno, como les había comentado, sí era mucho el abuso a las redes sociales y la comparación y solo llenarte de algo, bueno, ni siquiera aporta ni tú aportas algo. Y bueno, ahorita ya conforme, digamos, lo fui creciendo, realmente es un ambiente en el que no me gusta porque no me siento cómoda, entonces ahora trato de tener un buen uso en las redes, llego a mi casa, hago mis deberes, me dedico mucho a la escuela, ahorita es una prioridad que tengo y bueno, no, como les había comentado, tengo ahorita como un mini proyecto de querer emprender con joyería para mujer y todo eso, entonces es algo en el que ahorita me estoy enfocando mucho porque pues, o sea, es desde cero, es algo que no, o sea, nunca me había animado a hacerlo, entonces ahorita es algo con lo que estoy empezando y, o sea, dedicarle mucho tiempo también a, como había dicho, a la escuela, y sí, claro, de vez en cuando, también como habían dicho, no es algo malo, pero, o sea, sí, el saber cómo utilizarlo. Eh, Tal vez un rato en la tarde o en la noche es como que me pongo a ver la plataforma de TikTok, Instagram, hablar con mis amigos y pues sí trato de mantener eso. Llevo una agenda, según yo, para organizarme. De tal hora a tal hora tengo que hacer tal cosa, tengo
tareas por entregar. Estoy en unas actividades dentro de la escuela que soy corresponsal, tengo que hacer notas periodísticas acerca de las actividades que hacen mis compañeros. Estoy hablando mucho con ellos de, ay, ¿cómo te fue en esta actividad? Cuéntame. Entonces, sí. Y como habían comentado también, siento que también depende mucho en cómo nosotros lo utilicemos, porque, o sea, si yo tengo mis redes sociales y no es como que me gusta andar enseñando, ay, yo hoy hice esto, hice el otro, pero sí es también el saber nosotros con quién nos relacionamos, a quiénes seguimos, porque muchas veces, como habían comentado los influencers, que, o sea, no aportan nada, o sea, son simplemente cosas que yo no, o sea, no le veo al caso. Por ejemplo, puedo llegar a seguir en Instagram páginas de nutrición, o sea, de buenos alimentos, buenos hábitos. Entonces, me gusta que cuando puedo entrar a redes sociales, puedo leer una publicación, algo chiquito o algo largo, pero algo que yo diga, ah, hoy aprendí esto, o ay, me interesa saber más de esto. Así es como poco a poco me metí mucho en el aspecto de aprender más numerología. Entonces también, de hecho, tomé un curso de eso hace tiempo porque fue algo que me apareció y dije, ay, me parece algo interesante. Entonces, siento que también depende mucho de nosotros el cómo le demos el uso y a quiénes seguimos y cómo lo tomemos nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. En Inclúyeme nos complace el tener este tipo de foros. Normalmente yo no hago, pues, no soy el moderador, es la licenciada Adriana Guadarrama, pero está enferma de faringitis, así que le deseamos una pronta recuperación y espero haberlo hecho un poco bien. Sé que no se acerca a lo que ella siempre está acostumbrada, pero espero haberlo hecho bien. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego.